Hay frases tan sencillas, ¿no es cierto? Tan básicas hasta podríamos decir, pero que nos llevan tan profundo en la presencia de Dios, ¿no? Hay un coro que debo no haber nacido yo y algunos de ustedes grandes, mayores que yo tampoco, y ya nuestros antepasados lo cantaban, tu fidelidad, ¿no? Dos palabras que nos transportan y nos llevan a reflexionar a Dios de una manera tan profunda y tan única. Cristo, yo te amo. Una forma tan sencilla de decir algo cuando entendemos y disfrutamos de esa transformación que el Señor produce en la vida de aquellos que lo contemplan. Escuchábamos anoche los jóvenes reunidos en la reunión de jóvenes y adolescentes, cómo el hecho de contemplar a Cristo transforma nuestras vidas. Y mientras más lo contemplamos, mientras más tiempo pasamos contemplándolo, más transformación y más profunda es la transformación en nuestras vidas. Así que no hay desperdicio, no hay error al acercarnos a Dios e invertirnos allí. Amén. La semana pasada recibíamos de parte del Señor y muchos de nosotros estábamos presentes acá, otros desde la transmisión, pero empezábamos a desenvolver este hermoso paquete, podríamos decir, este hermoso combo que trae consigo y para todos nosotros el lema del año. ¿Sí? Este desafío que pretende, como decía la semana pasada, no solo desafiarnos, sino hacernos conocer los desafíos que Dios ya dispuso en su palabra. ¿Sí? Hay momentos en los que ya no necesitamos, hay cosas que ya no necesitamos que Dios nos revele, ya fueron reveladas. Ahora es nuestra responsabilidad hacerlas propias. ¿Sí? Cuando llega el mediodía y nos sentamos en la mesa y está la olla ya preparada, lista y hay que destaparla, no hay que esperar a preparar el alimento. Ya está. Pero si nos quedamos todos mirando la olla, nos da hambre igual o no, y un poquito más que antes. Ahora hay cosas que hay que tomarlas, que hay que apropiárselas para poder entonces disfrutarlas y ser nutridos. Eso decíamos la semana pasada. Y es por eso que vamos a empezar a transitar durante todo este año un camino de reflexión, de profundidad, un camino en donde el Señor nos invita a nosotros a desarrollar junto con Él una sociedad. Somos colaboradores de Él en su tarea, pero también somos colaboradores de Él en nuestro crecimiento, en el desarrollo del Señor en nosotros. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca, pero eso también es un proceso que nos involucra a nosotros. Principalmente a Dios, pero también nos involucra a nosotros. Y muy probablemente hay muchas preguntas que no se respondieron en el domingo pasado y muchas que no se van a seguir sin respuesta todavía hoy. Yo le decía a algunos, es como que tenía tanto para decir, tengo todavía, y el Señor sigue hablando y seguramente ustedes también están recibiendo en su búsqueda, en su intimidad con el Señor, tanto que a veces siento que no me da la lengua para hablar todo lo que necesito decir o todo lo que entiendo que Dios está queriendo decir. Pero hay dos preguntas, o una misma pregunta de dos maneras, ¿no? ¿Cómo es una vida inquebrantable? ¿Cómo luce? ¿Cómo se percibe a los ojos la vida de alguien que es inquebrantable? Podríamos llegar a hacer esa pregunta, ¿no? Y todavía no la tenemos respuesta. Porque la semana pasada hablamos acerca de por qué es necesario ser inquebrantable. O también, ¿cómo empezamos una vida inquebrantable? ¿Cuál es el índice, ¿no? ¿Cuál es el capítulo 1 de esa vida inquebrantable?
Y es muy importante que nosotros tengamos cuidado y seamos precavidos, seamos minuciosos en esperar que Dios nos responda a nosotros sus métodos, sus caminos, su voluntad. Porque ser inquebrantables muchas veces, obviamente el enemigo también va a empezar a hacer su trabajo y va a empezar a querer mostrar y a levantar su antidiseño de lo que es ser inquebrantable. ¿Y qué quiere decir eso? Que el enemigo también va a empezar a proponernos y a ofrecernos modelos que van a tener que ver con nuestra autosuficiencia, con nuestra... bueno, alguien inquebrantable entonces es alguien que es casi todopoderoso. Alguien inquebrantable es alguien que se mantiene erguido y fuerte. Entonces alguien inquebrantable es alguien que no necesita a nadie. Y si yo les vengo un domingo y les predico algo así con algún que otro versículo que lo agarro más o menos del costado, y quizá alguno de nosotros se termine yendo contento con esa palabra. O espero que no. Espero que tengamos ya la madurez como para decir no, 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 no. No cualquier cosa es ser inquebrantables. Jeremías capítulo 1, versículo 17, el Señor le habla a Jeremías ahí en medio de todas esas palabras que estuvimos reflexionando el domingo pasado, y él le dice, pero tú prepárate, ve y dile lo que yo te ordene, no estés aterrorizado ante ellos, pues de lo contrario te aterrorizaré ante ellos. El Señor le está diciendo a Jeremías, tenés que prepararte para hacer lo que yo te ordene. Y vas a tener desafíos, y frente a esos desafíos no te aterrorices. Frente a las dificultades no te aterrorices, frente a las adversidades, frente a la amenaza no te aterrorices. Porque dice Proverbios, el principio de la sabiduría. No temas, porque el principio de la sabiduría, el comienzo de la vida inquebrantable no está en temer al desafío, sino está en tener temor y reverencia de aquel que nos envía al desafío. Y hay una diferencia muy grande. Cuando Jeremías fue llamado, él le dice, no temas frente al desafío. ¿El desafío es grande? Sí. ¿El desafío va a ser grande para nosotros? Sí. Porque no es que nosotros somos un pueblo al que Dios le va a mandar desafíos grandes, porque dice la palabra de Dios que así va a ser para todos los que buscan a Dios. Pero también nos dice en este versículo que es Él el que nos da la paz o el que nos termina permitiendo que nosotros nos atemoricemos. Es Dios el que le decía a Jeremías, yo te voy a sostener, aún frente al desafío que sea que venga. Entonces ser inquebrantables no tiene que ver con una actitud de soberbia. Dios no le dijo a Jeremías, bancátela, poderoso, si vos sos vas al gimnasio hace rato, no hay nadie que se pueda... No. Jeremías no recibió una arenga de parte de Dios. Jeremías no recibió un grupo de porristas de parte de Dios. Ángeles que le digan, sí, Jeremías, vamos, Jeremías. Ah. Jeremías fue llamado, a un desafío en donde su vida iba a ser inquebrantable, pero iba a tener que descubrir dónde estaban las raíces de esa vida inquebrantable. Y como les digo, nosotros también vamos a tener que empezar a descubrir cómo es que una vida se vuelve inquebrantable según el reino de Dios y no según estos sistemas que nos están queriendo envolver, los sistemas de pensamiento, el humanismo, la permisividad, el progresismo filosófico, donde todo está bien porque es tu verdad. Y entonces podemos levantarnos y ser inquebrantables desde ahí. Esta es mi verdad. Pero el Señor nos está diciendo, no, 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 yo soy el camino y yo soy la verdad. Tenés que ser inquebrantables de acuerdo a mi modelo.
Yo quiero compartirles, el Señor me estuvo haciendo reflexionar en estos días respecto entonces de cómo es que una vida se vuelve verdaderamente inquebrantable según el reino de Dios. Es como para tener un 1, 2, 3, un ABC, un inicio, una introducción para empezar a trabajar en nuestras vidas. Ya sabemos que hay un llamado de parte de Dios, ya sabemos que necesitamos ser inquebrantables porque vienen tiempos difíciles, porque el llamado que Dios nos va a hacer requiere que nosotros nos mantengamos firmes en su palabra y en su verdad, en sus promesas. Sabemos que tenemos que mantenernos inquebrantables porque la iglesia tiene una misión que así requiere que nosotros nos planteemos, pero ahora es necesario que empecemos a trabajar en nosotros. Es necesario que la verdad de Dios empiece a llevarnos mar adentro. Y en primer lugar, es imposible que una vida se levante inquebrantable para lo que sea sin antes haberse quebrantado en el lugar indicado. Es imposible que una vida se levante inquebrantable en el reino de Dios sin antes haberse quebrantado en la presencia de Dios. Y por eso nosotros necesitamos, queridos hermanos, comenzar con quebranto y humillación frente a Dios. Todo comienza en Dios y con nuestra rendición ante Él. Es necesario que nosotros trabajemos en pensar delante de quién o frente a qué yo estoy disponiendo mi corazón, frente a qué yo estoy rindiéndome. Muchas veces nos encontramos como Gedeón, como Moisés, personas a las que Dios les habló, a las personas a las que Dios se le acercó y les empezó a dar una indicación, un llamado. Sin embargo, Gedeón y Moisés no se rindieron inmediatamente, empezaron a decir, no, pero Señor, y si yo, pero mirá que tal. Y muchas veces somos lentos para rendirnos delante de Dios y de su voluntad. Pero somos rápidos para rendirnos frente a un desafío, frente a un problema, frente a una enfermedad, frente a un conflicto familiar. Entonces, una vida inquebrantable no se puede levantar si no hay una humillación y un quebranto frente a donde realmente corresponde que eso suceda. Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica quebrantarnos? Quiero hablarles de 3 cosas que implican quebrantarnos. En primer lugar, es necesario que salgamos del pecado. No nos quebrantamos delante de Dios hasta que no reconocemos que tenemos pecado. Y podemos pensar en el pecado como todo aquello que sabemos que disgusta a Dios. Y todos nosotros tenemos que mirarnos y... tenemos que mirarnos, dice la palabra en Corintios, y examinarnos a nosotros mismos, porque si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice la palabra. Ahora, en salir del pecado me hace acordar y me remonta mucho a una de las parábolas preciosas de Jesús que tiene que ver con el hijo pródigo. Él se da cuenta de que la estaba pasando mal. Se da cuenta de que sus decisiones lo pusieron en un lugar inapropiado, inadecuado y que Dios su padre no lo había criado y no le había enseñado para que él termine en el lugar en el que estaba. Y entonces dice el versículo 17 de Lucas 15, que él volviendo en sí, dijo, voy a volver a la casa de mi padre y me voy a humillar delante de la persona correcta, porque él estaba humillado como judío, estar criando cerdos, estar empantanado en el barro, dándole de comer a unos animales que hasta llegaba al punto él mismo de decir, qué rico los trocitos estos que están comiendo los chanchos. Y se estaba dando cuenta de que se estaba rindiendo en la circunstancia y frente al desafío incorrecto. Y entonces se vuelve a su casa. Hermanos, si nosotros mantenemos una actitud, una vida de pecado, nunca vamos a permanecer inquebrantables, no vamos a ser
no vamos a estar y no vamos a lograr alcanzar los estándares de Dios. Porque con pecado estamos destituidos de la gloria de Dios y eso sigue siendo así. Y esto no se los digo porque yo ya alcancé la santidad completa y absoluta y entonces no hay error en mi vida y entonces yo ahora les exijo. Estoy hablando algo que es para todos nosotros. Necesitamos dejar de convivir y tenemos que salir del pecado. Como el hijo pródigo dijo, yo me sacudo este barro y me vuelvo a la casa de mi padre porque aunque sea como el siervo más bajo, como el siervo más pequeño, pero yo pertenezco a la casa de mi padre. Y la historia del hijo pródigo nos da fe de qué es lo que Dios hace con un hijo que se arrepiente, con alguien que se quebranta. Hace unas semanas atrás hablábamos de que hay una debilidad que Dios tiene, hay algo que Dios no puede resistir, que es el quebranto de un hijo suyo. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo resiste. Dios no lo desecha. Y para salir del pecado es necesario reconocer nuestra debilidad y hacernos vulnerables. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2 nos habla a cada uno de nosotros que debemos estar dispuestos a colaborar en el camino de santificación de nuestro hermano. Porque yo para que alguien pueda llevar mi carga, debo compartirla. Para que alguien me ayude a volver a la casa del Padre, para que alguien entre y pueda tener acceso a lo que me está sucediendo, tengo que abrir mi corazón, tengo que darle acceso, tengo que vulnerabilizarme. Porque Cristo llevó nuestras cargas en la cruz. Y Él nos envía a nosotros ahora a que de la misma manera nosotros podamos ayudar a otros a llevar sus cargas, a cuidar el corazón, a caminar a transitar junto con alguien el camino de la renuncia y la restauración. Pero también somos llamados nosotros a abrir nuestro corazón ante personas maduras en la fe, ante nuestros líderes encargados de célula, ante nuestros pastores, y decir esto me está sucediendo y no sé cómo controlarlo, y dejar de permitirle al enemigo que nos gane a través de la vergüenza. Porque muchas veces no abrimos nuestro corazón, hermanos, porque pensamos, ¿qué va a decir si sabe? ¿Qué va a pasar si yo hablo? En esta iglesia trabajamos para que cuando alguien hable, haya otro más que esté dispuesto a llevar sus cargas. Y no como en la historia en donde le traen la prostituta a Jesús, estábamos todos listos con la piedra para tirar. Así que no te quedes solo. El quebranto que nos lleva a ser inquebrantables también empieza por hacernos vulnerables y buscar ayuda. Y en tercer lugar, trabajar en nuestra transformación. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Acá hay una fuerza que se imprime sobre nosotros para amoldarnos. ¿Alguna vez hizo ensalada de arroz? ¿Cuántos de ustedes son de los que le pegan siempre con la cantidad justa? Todo se llena, no sobra. 3, 4 que estudiaron gastronomía y le dijeron cuántos granos había que poner para cada uno. Es imposible. A mí particularmente siempre me sobra y mucho. Estoy cambiando de técnica, de taza, de cantidad de agua, Y después digo, no, en este tapercito me entra lo que me sobró. Y pones arroz y ya se te...
¿Y qué empezás a hacer? Le empezás a hacer presión para que eso se acomode y entre ahí, para que se amolde, que llene hasta el último rincón. Después cuando lo sacás, lo demoldás, parece que hiciste un flan de arroz. Queda así, compacto. Esa es la fuerza que ejerce el sistema a nuestro alrededor y en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que nosotros, a lo que acomode lugar, nos terminemos amoldando a las circunstancias que nos rodean, a las nuevas doctrinas, a las filosofías actuales. Te van a presionar, van a hacer que parezca que sos ridículo, que estás fuera del molde, que no estás según los tiempos que estamos viviendo. Va a pasar. Por eso la palabra dice, no te amoldes. Y para no amoldarnos, hermanos, vamos a tener que hacer fuerza al contrario. Y en segundo lugar dice, sean transformados. Y la transformación es un proceso. La renovación, la transformación es un trabajo. Sería espectacular irnos de nuestra casa, o sea, ahora cuando ustedes venirse acá y cuando vuelvan que esté la casa transformada, pintado todo de un color espectacular que esté su preferido. No pasa así. O le tuvieron que pagar a alguien para que vaya y lo haga, o se tuvieron que poner los guantes ustedes, la ropa vieja y empezar con el rodillo y darle y correr los muebles y después limpiar y después todo lo que conlleva, ¿no? La transformación requiere un proceso, un trabajo, un involucramiento de nuestra parte y por eso es que debemos entender que para disfrutar de las cosas de Dios tenemos que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice, así comprobaremos su voluntad que es buena, agradable y perfecta. No digo que sea la realidad de ninguno de nosotros. Al hijo pródigo le pasó. Muchas veces debe haber orado y debe haber pedido la bendición de Dios para su chiquero. Que no nos suceda, que no nos pase eso a nosotros. Que podamos decirle, Señor, que sea transformada mi vida, mi realidad, todo lo que yo soy y estar dispuestos a hacerlo. Porque hermanos, nada va a suceder si no hacemos nada. Nada va a cambiar de tu vida si no haces nada. Ningún pecado se va a ir de tu vida si no haces nada. Ningún hábito va a cambiar de tu vida si no haces nada. Si no haces nada, lo que va a pasar es corromperte cada vez más. Porque eso sí viene solo. A ustedes le pagan a la humedad para que suba por las paredes. El quebranto, hermanos, no es un proceso pasivo. Bueno, yo vengo cada tanto a la iglesia y seguro el quebranto me va a agarrar. No, el quebranto es un proceso activo y constante. Yo tengo que decidir dejar que Dios me rompa. Si no, es imposible. Que el Señor te levante como alguien irreprensible, como alguien irreprochable, como alguien que es digno de ser tenido como modelo. Que el Señor nos levante como alguien inquebrantable. Que Él nos levante como columna de hierro, como muro de bronce, como le dice a Jeremías. Que Él nos haga inquebrantables como el diamante, como le dice a Ezequiel. Requiere que nosotros le mostremos a Él que vamos a ser dignos de confianza a través de un quebranto profundo en nuestras vidas. Si no, como decimos a veces, esperemos sentados nomás. El camino a ser inquebrantables parece una contradicción porque en el reino de Dios muchas cosas van al revés de como parecen ser en esta tierra, en nuestro sistema humano caído. Pero el único camino a ser inquebrantables es quebrantándonos en el lugar correcto, en la presencia de Dios. En segundo lugar, necesitamos, para que nuestra vida comience a ser inquebrantable según el reino de Dios, depender de Dios. Y recién cantábamos, ¿no? Señor, yo te necesito.
Eres todo lo que necesito. Ahora se me fue la letra de la canción, pero la acabamos de cantar hace unos minutos, ¿no? Por eso no me invitan al grupo de alabanza, ¿viste? Bueno, no necesitamos nada más que a Él, gracias. No necesitamos nada más que a Él, no necesitamos nada más que a Él, y si lo tenemos a Él, no necesitamos nada más. Yo recién cantaba porque sabía lo que tenía que compartir con la iglesia. Decía, Señor, ayúdanos a que realmente lo que cantamos sea algo que podamos mantener mañana cuando vamos al trabajo. Ayúdame a mantener, y mirá lo que oraba, le decía, Señor, ayúdame a mantener esto también cuando mis hijas tienen una crisis de llanto y no las sé controlar. Porque tengo que aprender a que no necesito solamente que ellas se callen, necesito a Cristo. Se portan bien igual el resto del tiempo donde no están haciendo berrinche. A veces. Pero miren lo que nos dice Jesús en Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada. ¿Quién no puede hacer nada? El Hijo. Y está con mayúscula en la Biblia. O sea, Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, sino solamente lo que veo que mi Padre hace. Porque cualquier cosa que el Padre hace, la hace también el Hijo. Jesús nos está mostrando que Él mismo como Hijo, aún siendo Dios, pero Él sabía quién era el Padre, dependía absolutamente de lo que veía hacer de su Padre. Él estaba en dependencia absoluta y continua de lo que debía y lo que veía hacer a su Padre. Miren si ese versículo lo pudiéramos escribir nosotros. Yo no hago nada que no vea hacer y que no me sea revelado por medio del Espíritu de parte de mi Dios. Todavía no lo puedo decir, pero anhelo cada día trabajar para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Dependemos de Dios cuando buscamos la aprobación de Dios y no de las personas. Verdaderamente ese sería un termómetro en nuestras vidas. Pedro y Juan fueron arrestados en Hechos capítulo 4 por predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan? Ahí estaban en el templo, llegan al templo y le dicen al paralítico, en el nombre de Jesús, levántate y anda. El paralítico se levanta, se sana después de toda una vida postrado y esa historia termina, después además se convierte en un montón, pero termina en el tribunal y el tribunal les dice, les prohibimos a ustedes que hablen de este tal Jesús. A nosotros quizás no nos llega un tribunal, pero nos llega un tribunal espiritual de la vergüenza, de la humillación, del qué van a decir, y nos dicen a nosotros, te prohíbo que hables de Jesús. Quizás no va a salir un decreto o una ley en nuestro país todavía que nos diga ustedes no pueden adorar a Dios y no pueden mostrar su fe, pero va a levantarse dentro nuestro un temor que viene del infierno mismo y que nos va a impedir a nosotros vivir y compartir y expresar lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y nosotros en ese momento vamos a tener que tener la suficiente valentía como Pedro y Juan para pararnos frente a eso que venga y a decirle, ¿qué es más importante, hacerte caso a vos o a Dios? Cuando buscamos la aprobación de Dios, estamos dependiendo de Él. Y eso a veces es un poco impopular. Y esto no quiere decir que hagamos cosas por hacerlas, por hacernos los cancheros, los antisistema, los que estamos dispuestos a ser subversivos y rebeldes. Se trata de hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende esto? No es que ahora voy a ir a hacerle la contra a todos y voy a poner el sticker de Jesús en todo mi... No se trata de eso, se trata de que empecemos a hacer, como Pedro y Juan, la voluntad de Dios y que estemos dispuestos, aunque sea lo que venga, a enfrentar esas consecuencias. Y a disponernos a decir, para mí es más importante hacer la voluntad de Dios que la consecuencia que tenga que enfrentar. Y hoy, en medio de la reunión y acá sentados, todos decimos amén, o en nuestro interior quizás decimos tendría que ser así, y nos sentimos incómodos y desafiados, pero hermanos, agarremos estas notas de hoy y empecemos a estudiarla y empecemos a buscarle la parte práctica de cada una de nuestras vidas. Si no,
No tiene sentido. Dependemos de Dios cuando buscamos la guía del Espíritu Santo en nuestras decisiones. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Y tiene una parte en el medio. ¿Qué dice en el medio? Se nos borró. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Cuando nosotros podemos decir verdaderamente que estamos buscando la guía del Espíritu Santo, cuando ese tiempo entre el que yo le pido y que Él actúe, me mantengo esperando en Él. Abraham, recordamos su historia. Dios le dice, vas a tener un hijo. Tenía un montón de años, ya le dolían la cintura, la rodilla, ya tenía prótesis en algunas partes. Entienden, ¿no? La contextualización. Y entre el encomienda al Señor tu camino y que Él actúe, actuó Abraham. Y hoy se están tirando misiles Isaac e Ismael. ¿Se entiende lo que nos puede pasar cuando actuamos antes de actuar? Antes de verlo actuar a Dios. A veces son cosas que son mucho más pequeñas. Pero de pronto, en nuestras vidas, nuestras decisiones realmente son guiadas por el Espíritu. No solo cuando yo hago una oración en la mañana y le digo, bendecí todo mi día. Yo estoy dependiendo del Espíritu. Sí, pero no. Porque hay cosas, hermanos, que vamos a tener que empezar a orarlas un poco con más paciencia y con más tiempo y con más determinación hasta que Él actúe en nuestro favor. O Él nos diga sí o Él nos diga no. Pero cuando es tiempo de esperar, es mejor esperar que adelantarnos a lo que el Señor quiere hacer. Dependemos del Señor cuando buscamos caminar en comunidad. Dependemos del Señor cuando no nos queremos arreglar solos. Lo decía en el punto anterior, cuando nos permitimos ser vulnerables. Buscar a Dios en comunidad, caminar en comunidad, ser parte de una comunidad es más difícil. Porque hay cosas que el otro hace que a mí no me gustan. Hay cosas que a mí me gustan y el otro no hace. Hay cosas que yo estoy esperando que sucedan y en la comunidad todavía no suceden. Pero en ese esperar, en ese caminar, en ese sembrarme, en ese darme, en ese que el otro dé algo que yo no lo estoy esperando, estoy madurando y estoy creciendo. Y ahí es donde muestro mi dependencia de Dios y no de lo que el pastor dice, hace o no hace, o el líder o el grupo o lo que fuese. Dependemos de Dios cuando aceptamos los procesos que Dios nos involucre también en nuestro caminar en comunidad, dejarnos mentorear, dejarnos aconsejar, rendir cuentas. No caminemos solos. Es más fácil. Es muchísimo más fácil caminar solos. No, a menos que te pelees con vos mismo. Tengo testimonios de algunos hermanos que discuten consigo. Todos en algún momento nos retamos a nosotros, ¿no? Y dependemos de Dios cuando vivimos de verdad una necesidad y necesitados de Él. Proverbios capítulo 3, versículo 7 nos dice, no seas sabio en tu opinión. ¿Qué cosas crees que ya sabes? Y revelas con Cristo, revelas con el Señor, revelas en la presencia del Señor. Permitite dudar de tu capacidad de entender todas las cosas. ¿Qué dice Dios de tu situación? ¿Qué piensa el Señor de lo que estás emprendiendo, de lo que has hecho hasta acá? ¿Qué piensa el Señor de lo que vos decís que entendés? Necesitamos saber de Él. Porque dice Isaías 55,
8 y 9, que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y sus caminos son mucho más elevados que los nuestros. Y Él, lo bueno no es que nos dice eso para hacernos sentir unos insectos del reino, sino porque nos está diciendo, yo lo que quiero hacer es invitarte a mi camino, quiero invitarte a conocer mis pensamientos, pero para eso vas a tener que depender y necesitar y buscar ser lleno de mi presencia. Vivir un quebranto real, o sea, cuando de verdad en nuestras vidas trabajamos para que nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser se quebrante delante de Dios, eso nos lleva inevitablemente a depender de Dios. Porque cuando nos quebrantamos de verdad, no lo estamos haciendo para que alguien me vea llorar en el altar un domingo de vez en cuando. Aunque eso también puede ser parte del quebranto, ojo. No nos vamos a poner acá a juzgar una actitud. Pero cuando el quebranto es real, mi caída por el Espíritu, o mi llanto en el Señor, o mi pasar al frente del altar no es para ser visto, sino que cuando me levanto de ahí, cuando me seco mis lágrimas, cuando me pongo en pie una vez más, el Espíritu me ha transformado y eso lo estoy buscando porque hay un quebranto real. Entonces siempre que haya un quebranto real en nuestra vida va a haber un nuevo comienzo en dependencia de Dios, de su palabra, de su consejo. Porque si no hay un quebranto real y no hay una dependencia de Dios, hermanos, nunca vamos a poder conocer, Romanos 12:2, su voluntad. Y yo quiero que podamos ser una iglesia que conozca su voluntad. Y en tercer lugar, para ser una persona o empezar a tener una vida inquebrantable según el diseño del reino de Dios, además del quebranto, además de la dependencia de Dios, necesitamos ser parte del plan. Dios no levantó a nadie en la historia de la humanidad para hacer lo que a Él le parezca. Siempre, cada vez que vemos en la palabra de Dios una convocatoria, un ángel, a Dios mismo que habló, la zarza, el burro, cualquier situación en la que Dios habló a alguien fue para llamarlo e invitarlo a su voluntad. Y lo mismo va a ser con nosotros. Entonces, hermanos, si pretendemos que el Señor empiece a levantarnos como alguien inquebrantable, vamos a tener que estar dispuestos a involucrarnos en sus ideas. Vamos a empezar a ser inquebrantables, vamos a empezar a poder mantenernos firmes en las diferentes circunstancias, vamos a poder vivir Mateo 7:24, si no me equivoco, donde está en la casa que le da con ímpetu la tormenta, cuando estemos parados en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, la palabra de Dios, Cristo mismo, es la roca sobre la cual nosotros tenemos que construirnos. Y nos hace bien a nosotros ser intencionales en construirnos en esas áreas de nuestra vida, en su voluntad. Y por eso dije la semana pasada que Dios va a tocar nuestro matrimonio, que Dios va a tocar nuestra santidad, Dios va a tocar nuestra sexualidad, Dios va a tocar nuestras finanzas, Dios va a tocar, porque todas esas áreas las tenemos que correr del lugar donde estén afirmadas a la roca que es Cristo, y sobre todas las áreas de nuestra vida Dios tiene algo para decir y Él nos va a llamar a que hagamos su voluntad. A que todo lo que somos, aunque parezca medio como que eso va a tener que ver con el plan de Dios. Toda nuestra vida tiene que ver con el plan de Dios. Y cuando nosotros nos involucramos en el plan de Dios, nos estamos predisponiendo, nos está ayudando a vivir con responsabilidad en el reino de Dios. Porque tu vida en el reino de Dios, hermano, hermana, querida iglesia, tu vida en el reino de Dios vale. Vale la sangre de Cristo. Todo lo que sos, lo que el Señor ha permitido, las cosas de donde el Señor nos ha rescatado, todo lo que somos, Él lo quiere usar para la gloria de Dios en su reino. Y eso
necesitamos entender que entonces nosotros tenemos que empezar a disponernos a ser parte de su plan. El Evangelio, queridos hermanos, muchas veces lo hemos vivido o lo hemos escuchado como a Dios regalándonos a nosotros una vida nueva, agradable, linda y perfecta. Pero el Evangelio es a Dios regalándonos una vida nueva, agradable y perfecta, una voluntad perfecta, sin defectos en Cristo. Pero también el Evangelio es una invitación a un plan. Por eso los evangelios, algunos de ellos terminan con la Gran Comisión. Y hay dos cosas que produce en nuestras vidas el involucrarnos en la tarea, el involucrarnos en el plan. En primer lugar, servir al Señor nos conduce a la madurez, al crecimiento. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 11, en adelante dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Fíjense lo que le está diciendo el escritor de Hebreos a la iglesia. En realidad, ustedes a esta altura ya deberían estar sirviendo. Ustedes a esta altura ya deberían estar involucrados en bendecir a otros, pero sin embargo, necesitan que alguien les vuelva a enseñar los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Han ejercitado. No es que han aprendido, han ejercitado. Cuando servimos a otros, estamos ejercitando, estamos creciendo, nos estamos preparando para discernir. Cuando tenemos que estar evaluando, escuchando, sirviendo, acompañando, preparándonos, estamos creciendo en nuestra capacidad, estamos ejercitando nuestra vida espiritual, nuestro discernimiento para poder caminar más firmes en el Señor. Ahora, cuando sí disfrutamos de una buena enseñanza, sí disfrutamos de un buen libro, pero no nos empezamos a involucrar en el plan de Dios, tomando la imagen de Ezequiel, es como que siempre nos quedamos ahí donde el agua nos da en los tobillos, ¿no? Qué lindo que es refrescarse el agua los pies en el agua. Pero el Señor nos invita a que nos zambullamos, a que aprendamos a nadar, a que aprendamos a que con su plan nosotros nos empecemos a afirmar, seamos inquebrantables. Sirviendo al Señor, involucrándonos en la tarea, es que nosotros también caminamos en un camino hacia ser inquebrantables en el reino de Dios. Y en segundo lugar, servir al Señor nos lleva, involucrarnos en el plan de Dios nos lleva a servir al prójimo, servirnos unos a otros. Es imposible, queridos hermanos, que nosotros nos querramos involucrar en el plan de Dios y no pensemos que nuestras vidas van a bendecir a otros. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, Él mismo, hablando de Jesús, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Ni un apóstol, ni un maestro, ni un evangelista, ni un profeta, ni un pastor fueron instituidos por Dios para sí mismos, para otros, para que todos, para que el cuerpo. Más adelante en el versículo dice, por su acción, por la acción de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor
sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Que ejerzamos y que busquemos ser parte del plan de Dios, conocer su voluntad, qué quiere Él con nosotros, qué quiere con la iglesia, qué quiere el Señor para este tiempo, nos va a llevar a que nosotros nos nutramos y nos consolidemos de la bendición que nos llega a nosotros a través de los otros, pero también me invita a mí a trabajar, a ser responsable, a servir a otros, porque a través de mí yo voy a nutrir, el Señor va a nutrir, el Espíritu Santo va a nutrir según la actividad propia de cada miembro. Creo que una de las alegorías bíblicas que más me gustan, la comparación bíblica que más me gusta de la iglesia es el cuerpo. Es tan completo, es tan claro, es tan profundo lo que el Señor nos dice cuando dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es miembro de ese cuerpo. A veces es como que eso lo llevamos, bueno, yo soy miembro de la iglesia, como algo institucional, como que estamos en la planilla de los miembros de la iglesia. Y el Señor no nos dice eso. Nos dice, sos miembro, sos parte interconectada del cuerpo vivo de Cristo, te nutre y nutrís. Y ser inquebrantable es entender esto. Yo también, el Señor a través mío también está esperando hacer algo. Y necesitamos caminar en ese sentido. Ser inquebrantables es empezar a leer la palabra de Dios, no es que esté mal buscar un refresco en el alma, una voz de paz. Eso es parte de nuestra búsqueda a Dios. Pero el Señor vino a la tierra, murió en la cruz para darte paz y vida eterna, sin lugar a dudas, pero también es para que te involucres en la tarea. Y este tiempo, hermanos, y a través de este lema, el Señor nos está invitando a que miremos nuestra vida. El Señor nos está invitando a que nos entusiasmemos. Hay charlas difíciles que tenemos que tener con el Señor, con su palabra. Hay cosas que el Señor necesita confrontar en nuestras vidas, pero no porque esté disconforme con todo lo que somos, ni que lo que hayamos hecho hasta acá todo estuvo mal. Pero hay tiempos en donde por ahí podemos ir en el auto y podemos ir paseando y podemos ir mirando el paisaje y de repente a veces Vanessa me dice, la hora, papá, la hora, Nacho, y uno mira y dice, es tiempo de acelerar. Es tiempo de que quizá las formas y los métodos que hemos vivido y la espiritualidad como la hemos vivido hasta ahora nos sirvió, nos acompañó, nos sostuvo, bendijo a otros, pero este es el tiempo en el que el Señor nos está llamando a una nueva responsabilidad, ser inquebrantables. Y que a partir de ahora nosotros tomemos nuestra vida y empecemos a vivirla y a verla desde una perspectiva de reino. Porque cuando vemos nuestra vida desde una perspectiva de reino, se transforma nuestra forma de ver la vida. Cambia. Se te va la vida. Pero cuando queremos, pero estamos ahí con dudas, es como cuando Pedro dijo, Señor, yo quiero caminar sobre el agua. Y mientras Pedro y Cristo estaban unidos en la mirada, Pedro se pudo mantener. Pero van a surgir cosas a nuestro alrededor. Van a surgir cosas en tu vida, en tu familia, que vas a decir, pero justo ahora que yo le dije ese domingo o ese lunes a la mañana cuando me levanté con las notas para repasar, para profundizar, para ver si todo lo que dice el pastor realmente es así, que lo tienen que hacer.
porque si no va a venir el agua, las olas, y van a querer desmoronarte. En resumen, podríamos ver la actitud de Pablo como ejemplo de vida inquebrantable. Cuando en Gálatas capítulo 2, versículo 20, él dice: ya no vivo yo. Es fuerte. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y eso va a ser mejor. Y eso va a traer eternidad. Y eso va a traer bendición. Y eso va a posicionarte en el lugar donde Dios quiere que estés. Y vas a poder ver con plenitud todo lo que Él está esperando derramar sobre tu vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, no lo estoy viviendo porque yo quiero, lo estoy viviendo porque entiendo, dice Pablo, que es vivir por la fe en el Hijo de Dios. Y recién decíamos: Cristo, yo te amo. Y es hermoso sentirlo. Es hermoso desearlo. Pero también el amor nos debe llevar a la acción. Así que yo quiero invitarte hoy